La venganza de la arquitecta, el aroma de 1000 rosas blancas, un símbolo de pureza y nuevos comienzos. Era una ironía casi sofocante que se elevaba desde los cuidados jardines del St. Regis Monarch Beach. Sofía Torres observaba al hombre con el que todavía estaba legalmente casada, de pie en un altar, bañado por la luz dorada del sol poniente de California. Él sonreía a otra mujer, su amante. La mano de Sofía descansaba protectoramente sobre la suave curva de su vientre, un secreto de 5 meses que él no tenía ni idea de que había ayudado a crear. En su maletín de cuero, 2 documentos se sentían más pesados que la piedra. Una orden judicial para detener la ceremonia ilegal y su acuerdo prenupcial de 10 años. Un documento que él pensó que era una formalidad, pero que ella sabía que era una bomba de tiempo. Tomó una respiración profunda. El aire salado no hacía nada para calmar la tormenta dentro de ella, y comenzó a caminar. Sofía y Andrés Montero eran, según todas las cuentas públicas, la pareja dorada de Newport Beach. Su vida era una serie meticulosamente curada de fotos de brunch soleados, galas benéficas y viajes de fin de semana a Napa en su jet privado. Él era el carismático fundador de Montero Innovations, una firma de finanzas tecnológicas que se había disparado en valor. Ella era la brillante arquitecta, socia de una prestigiosa firma, cuyos elegantes diseños eran tan codiciados como los consejos de inversión de su marido. Vivían en una extensa mansión en Pelican Hill, con paredes de cristal que daban al Pacífico interminable, una casa que la propia Sofía había diseñado. Era una vida perfecta, construida sobre una base de lo que ella pensaba que era amor y ambición mutuos. Su historia comenzó no en una sala de juntas, sino en una polvorienta biblioteca universitaria. Él era el encantador estudiante de negocios con sueños audaces. Ella era la estudiante de arquitectura centrada que veía el mundo en líneas y estructuras. Él quedó cautivado por su tranquila intensidad. Ella por su energía ilimitada. Se enamoraron rápida y profundamente. Sofía provenía de una familia de dinero antiguo, pero no del tipo ostentoso. Su familia, los Torres, eran inversores y filántropos con una reputación de integridad. Cuando Andrés se graduó con una idea brillante pero sin capital, fue el padre de Sofía quien proporcionó el capital inicial. Un sustancial regalo de $2 millones, no como un préstamo, sino como un regalo de bodas, un voto de confianza en su futuro yerno. Este regalo venía con una condición, insistida por su pragmático padre: un acuerdo prenupcial. Andrés, ansioso por tener en sus manos el capital y asegurar su lugar al lado de Sofía, se había reído de ello. «Es solo papel, Sofía», le había dicho, besando su sien. «Una formalidad para tu padre. Tú y yo somos para siempre». Apenas había echado un vistazo al documento que el abogado de su padre, un hombre severo llamado Abernathy, había redactado. Sofía había leído cada palabra. Recordaba una cláusula en particular, una que el señor Abernathy había llamado la cláusula de fidelidad e inversión fundacional. Estipulaba que, en caso de disolución matrimonial, debido a infidelidad probada por parte de Andrés, Sofía no solo tendría derecho a una parte significativa de sus activos personales, sino que la inversión inicial de $2 millones, ajustada por el crecimiento de la empresa que había fundado, sería devuelta en su totalidad al fideicomiso familiar Torres. En esencia, una infidelidad catastrófica despojaría a su empresa de su misma historia de origen
y de una enorme parte de su valoración actual. En ese momento, se sintió como una protección legal abstracta, casi insultante, para un desastre que nunca sucedería. Ahora, era su escudo y su espada. Durante 10 años, el matrimonio había parecido idílico. Eran una pareja poderosa, un equipo. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, organizaban las fiestas más codiciadas en el condado de Orange y presentaban un frente unido y formidable al mundo. Pero detrás de las paredes de cristal de su hogar perfecto, las grietas habían comenzado a formarse. Comenzó, sutilmente. Andrés se volvió más distante, sus viajes de negocios más largos y frecuentes. Empezó a proteger su teléfono como si contuviera secretos de estado, alejando la pantalla de ella, incluso cuando le llegaba un simple mensaje de texto. Él descartaba sus preocupaciones con un casual. Es solo trabajo, Sofía. Negocios de alto riesgo, ya sabes cómo es. La hacía sentir necesitada por desear la conexión que alguna vez tuvieron. Sin embargo, el verdadero desamor fue su lucha por formar una familia. Habían estado intentándolo durante años. 3 rondas de FIV, innumerables citas con el médico, una montaña rusa de esperanza y desesperación que había pasado una profunda factura a Sofía. Cada prueba negativa se sentía como un fracaso personal, y el consuelo de Andrés comenzó a sentirse hueco, superficial. Está bien, cariño. Nos tenemos el uno al otro. Eso es todo lo que importa, diría sus palabras, un bálsamo calmante en una herida abierta que ya no parecía compartir. La última ronda, hace 6 meses, había sido la más agotadora de todas. Cuando el médico llamó con la devastadora noticia de que había fallado de nuevo, Sofía había llorado en su coche durante 1 hora antes de ir a casa. Andrés la abrazó, pero sus ojos estaban en otra parte. Parecía distraído, casi impaciente con su dolor. Un mes después de ese fracaso final, Sofía se encontró milagrosamente embarazada de forma natural. Era una posibilidad entre 1.000.000, dijeron los médicos, una anomalía alegre. Ella estaba eufórica, lista para decírselo a Andrés, para finalmente compartir la noticia que sanaría la creciente brecha entre ellos. Planeó una cena especial, compró un pequeño par de zapatillas de bebé y lo esperó en casa de una supuesta conferencia de negocios en San Francisco. Él nunca llegó a casa esa noche. Un mensaje de texto llegó a las 2:00 a.m. El trato se prolongó. Me quedo en el hotel. Te amo. La mentira fue lo que la destrozó. No la aventura en sí, sino el frío y calculado engaño. Sabía que algo andaba mal, y una sensación de inquietud la llevó a su oficina en casa. No era una entrometida. Siempre había confiado en él implícitamente, pero la confianza se había erosionado, reemplazada por una sospecha persistente. Inició sesión en la cuenta de su tarjeta de crédito compartida, con su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Allí estaba. No un cargo de un hotel en San Francisco, sino un cargo de una semana antes, por un anillo de compromiso de diamantes, diseñado a medida de una boutique en Beverly Hills. Y luego, un cargo de esa misma noche por una cena de celebración, para 2 en un restaurante con estrella Michelin en Laguna Beach, a solo 15 minutos de su casa. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire se le fue de los pulmones. Se desplazó por los extractos, una detective descubriendo la anatomía de una traición. Regalos suntuosos. Habitaciones de hotel en ciudades en las que supuestamente no estaba. Vuelos para 2. La cronología era asquerosamente clara.
La aventura había estado ocurriendo durante más de un año. Durante sus ciclos de FIV más dolorosos, mientras ella se inyectaba hormonas y rezaba por un hijo, él estaba construyendo una segunda vida. La receptora de su afecto, pronto descubrió, era Alicia Romero, una vicepresidenta junior en su empresa, de 26 años, con un brillante perfil de Instagram lleno de ambición y viajes que ahora reflejaban asquerosamente el horario de viajes de Andrés. Sofía sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse al escritorio para mantenerse en pie. Su mano se dirigió a su estómago, que aún estaba plano. La alegría secreta que había estado guardando para su marido ahora se sentía como un peso de plomo en su alma. No solo la estaba engañando a ella, estaba engañando a su hijo, un hijo que ni siquiera sabía que existía. Esa noche, Sofía Torres, la arquitecta, la esposa, la futura madre esperanzada, desmanteló la fachada de su vida. No lloró. La conmoción era demasiado fría, demasiado profunda para las lágrimas. En cambio, una claridad escalofriante se apoderó de ella. Pensó en el acuerdo prenupcial guardado en su caja de seguridad. Pensó en la cláusula de fidelidad. Pensó en la semilla de $2 millones que había crecido hasta convertirse en su bosque multimillonario. Un bosque que él había planeado disfrutar con otra mujer. Había confundido su naturaleza tranquila con debilidad. Había confundido su amor con ceguera. Estaba a punto de descubrir de la manera más pública y ruinosa posible que se había equivocado profundamente. La arquitecta estaba a punto de trazar un nuevo conjunto de planos, no para una casa, sino para la justicia. Arquitecta de su propia venganza. Sofía ha descubierto la traición de Andrés de la manera más fría y calculada. ¿Qué crees que hará a continuación con la información del acuerdo prenupcial? Comparte tus predicciones en los comentarios. Los días siguientes al descubrimiento fueron una clase magistral de dolor controlado. Para el mundo exterior, Sofía seguía siendo la señora Montero. Contestaba las llamadas de Andrés con un tono tranquilo, casi distante, que él confundió con su habitual reserva. Él volvió a casa de su viaje de negocios con un regalo genérico y una historia bien ensayada. Ella aceptó ambos con una pequeña sonrisa, con sabor a cenizas en la boca. Estaba interpretando un papel, habitando el fantasma de la mujer que había sido solo una semana antes. Por dentro, era una furia de planificación meticulosa. Su primera llamada no fue a un amigo o a sus padres, sino a un nombre que había recuperado de los viejos archivos de su padre. La señora Audrey Chen, socia de una firma de litigios de primer nivel en Los Ángeles, conocida por ser un martillo con guante de terciopelo. Audrey era aguda, increíblemente chic, y poseía un intelecto que podía diseccionar un argumento legal con precisión quirúrgica. Se reunieron en la oficina de Audrey en Century City, un espacio minimalista con una vista imponente de la ciudad. Sofía, vestida con un vestido gris estructurado, expuso la historia con una compostura inquietante. Presentó una carpeta. Dentro estaban los extractos de la tarjeta de crédito, los itinerarios de vuelo que había encontrado en la cuenta de recompensas de viajes de Andrés y capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Alicia Romero, con sello de tiempo y referenciadas con el calendario de negocios de Andrés. Era una crónica condenatoria e innegable de una aventura de un año de duración. Audrey Chen escuchó sin interrupción, su expresión ilegible. Cuando Sofía terminó, Audrey golpeó lentamente un bolígrafo en su bloc de notas. Él cree que el acuerdo prenupcial es una formalidad,
afirmó Sofía, con la voz firme. Los hombres como él siempre lo creen, respondió Audrey, con un rastro de sonrisa en los labios. Lo ven como un escudo para sus propios activos, olvidando que es una espada de doble filo. Déjame ver el acuerdo. Sofía produjo una copia. Los ojos de Audrey escanearon las páginas. Su enfoque se agudizó al llegar a la cláusula 7b, la cláusula de fidelidad e inversión fundacional. La leyó una vez, luego la leyó de nuevo. Una lenta y apreciativa sonrisa se extendió por su rostro. «Dios mío», exhaló Audrey, levantando la vista hacia Sofía. «Esto no es solo un acuerdo prenupcial. Es un acuerdo de disolución corporativa, disfrazado de contrato de matrimonio. Tu padre era un maldito visionario». «No confiaba en él», dijo Sofía simplemente. «Con buena razón, parece», reflexionó Audrey. «La inversión fundacional, $2 millones. Dijiste que se ajustaba al crecimiento del S&P 500 o al crecimiento de la valoración de la empresa, lo que sea más alto, y se devolvería al fideicomiso Torres tras la prueba de infidelidad. Montero Innovations está actualmente valorada en 1,5 mil millones, más o menos», confirmó Sofía. Audrey hizo un cálculo rápido en un bloc de notas. «El crecimiento de esa inversión inicial es astronómico. No estamos hablando de unos pocos millones, Sofía. Estamos hablando de una suma de 9 cifras, un porcentaje significativo del capital líquido de su empresa. Esta cláusula no solo lo penaliza, lo paraliza. Fuerza una recompra que casi con certeza no puede permitirse sin liquidar una participación de control en su propia empresa». La magnitud de ello se instaló en la habitación. Esto no se trataba solo de ganar un acuerdo de divorcio. Se trataba de reclamar la misma fundación que Andrés había usado para construir su imperio, una fundación que él había profanado. «Pero hay más», dijo Sofía, su voz bajando. Finalmente miró hacia abajo. Su compostura se agrietó por un momento. Puso una mano en su estómago. «Estoy embarazada». La máscara profesional de Audrey se suavizó en una empatía genuina. «Oh, Sofía, ¿lo sabe él?» «No, y no lo sabrá, no hasta que yo esté lista». El embarazo cambió todo el cálculo legal. Añadió consideraciones de manutención y custodia de los hijos, y una capa de apalancamiento emocional y moral que no tenía precio. La mente de Audrey ya estaba acelerada, formulando una estrategia de múltiples frentes. Durante los siguientes 2 meses, trabajaron en secreto. Audrey contrató a un investigador privado, un discreto ex agente del FBI llamado Robert Finlay, para reunir pruebas irrefutables. Finlay era un fantasma. Produjo fotografías de Andrés y Alicia entrando en un lujoso apartamento en Irvine, un nido de amor que Andrés había comprado bajo una corporación ficticia. Grabó conversaciones desde una mesa vecina en restaurantes, donde Andrés hablaba de su matrimonio infeliz y frío, y de sus planes para un futuro con Alicia. Incluso documentó a Andrés diciéndole a un amigo cercano que él y Sofía estaban prácticamente separados y que ella era incapaz de tener hijos. Una mentira tan cruel que a Sofía se le heló la sangre. Esta información era una mina de oro estratégica. Probaba su intención maliciosa. No era solo un hombre que se había desviado, sino que estaba reescribiendo activamente su historia para justificar su traición y manipular a su nueva pareja. Fue durante la investigación de Finlay que descubrieron la boda. «No solo está teniendo una aventura», dijo Audrey, con la voz sombría, por teléfono una mañana de martes. «Está planeando cometer bigamia». Finlay había descubierto un permiso de evento presentado en el condado de Orange para una ceremonia privada en el St. Regis Monarch Beach. Los nombres en el permiso eran Alexander Davenport y Sophia Reed.
La fecha se fijó para dentro de 6 semanas. La audacia de ello era impresionante. Iba a casarse con su amante mientras aún estaba casado con Sofía, asumiendo que se podría arreglar un divorcio rápido y silencioso después, antes de que nadie se diera cuenta. Contaba con que Sofía fuera una víctima digna, sumisa y con el corazón roto que firmaría cualquier papel que le pusiera delante para que el dolor desapareciera. «Nos está dando un regalo, Sofía», dijo Audrey, su tono cambiando de la conmoción a una emoción depredadora. «Un foro público para su propia inmolación. No podemos simplemente entregarle los papeles de divorcio. Tenemos que detener esta ceremonia ilegal de inmediato. Presentaremos una orden judicial ex parte». El plan era audaz y teatral, pero también legalmente sólido. Dejarían que él procediera con todo su plan de boda. Dejarían que gastara cientos de miles de dólares en las flores, la comida, el lugar. Dejarían que se parara en ese altar, rodeado de sus amigos y familiares, las mismas personas a las que había mentido. Y en el momento más dramático posible, Sofía aparecería, no como una esposa histérica que gritaba, sino como un ángel vengador, armado con todo el poder de la ley. No iría acompañada de un notificador judicial con un traje barato, sino por un funcionario designado por la corte listo para entregar una orden judicial que no solo detendría la boda, sino que también congelaría inmediatamente sus activos personales y una parte significativa de sus activos corporativos en espera de la aplicación del acuerdo prenupcial. «Serás la arquitecta de su caída, Sofía», le dijo Audrey, sus ojos brillando, «y la construirás sobre la base que él intentó robarte». Es casi poético. En las últimas semanas, Sofía se preparó. Fue a cada cita con el médico, maravillándose del pequeño latido del corazón de la vida que crecía dentro de ella. Una vida que le dio una fuerza que nunca supo que poseía. Se reunió con Chloe, su única amiga de confianza, que conocía toda la historia, obteniendo consuelo de su apoyo inquebrantable. También asignó legalmente el poder del padre en el fideicomiso Torres a sí misma, dándole control directo sobre la inminente maniobra financiera. El día de la venganza. Sofía está a punto de desatar su plan. ¿Qué crees que sucederá cuando confronte a Andrés y a todos los invitados? Comparte tus pensamientos y espera el desenlace. Llegó el día de la boda, un sábado perfecto y soleado en el sur de California. Sofía eligió su atuendo con la misma precisión que usaría para diseñar un edificio. Un elegante vestido azul marino que acentuaba sutilmente su embarazo. Un blazer color crema, a medida, y tacones bajos y sensatos. No parecía una mujer despreciada, sino una CEO que llegaba a una toma de control hostil. Su maletín contenía la orden judicial, sellada y firmada por un juez esa misma mañana, y una copia impecable del acuerdo prenupcial. Mientras conducía por la Pacific Coast Highway hacia el resort, no se sentía nerviosa. Se sentía tranquila. Era una arquitecta y estaba a punto de realizar la inspección más importante de su vida. El St. Regis Monarch Beach era un monumento a la opulencia costera. Los valets con uniformes blancos nítidos se apresuraban a atender a los Bentleys y Teslas que llegaban. El aire zumbaba con la charla educada de la élite del condado de Orange y los suaves acordes de un cuarteto de cuerda que tocaba Vivaldi. Era una escena perfecta, una ilusión cuidadosamente construida, y Sofía estaba a punto de hacerla pedazos. Evitó la entrada principal, siguiendo un camino que el investigador de Audrey había trazado que conducía directamente al gran césped donde se celebraba la ceremonia.
Mientras doblaba una cerca de fragantes gardenias, la escena se desarrolló ante ella. Había al menos 200 invitados sentados en sillas blancas impecables. Un arco, cargado de rosas blancas y orquídeas, enmarcaba el altar, y allí, bajo el arco, estaba Andrés. Se veía increíblemente guapo en su smoking Tom Ford a medida, su rostro radiante con una sonrisa triunfante mientras miraba a su novia. Alicia Romero era una visión con un vestido de Vera Wang. Su expresión, una mezcla de adoración y nerviosa emoción. El corazón de Sofía dio un doloroso vuelco. Este era el hombre que había amado, el hombre cuyo hijo llevaba. Por un segundo fugaz, el dolor luchó con su determinación. Luego vio a su madre, Beatriz Montero, sentada en la primera fila, su rostro una máscara de satisfacción complaciente. Beatriz siempre había tratado a Sofía con una condescendencia fría, como si el dinero antiguo de los Torres fuera pintoresco, pero no se comparara con el poder dinámico y hecho a sí mismo de su hijo. La visión de ella fortaleció la columna vertebral de Sofía. El oficiante, un hombre con una voz cálida y sonora, estaba hablando. Un lazo de amor, confianza y honestidad. Un compromiso de valorarse mutuamente a través de todas las pruebas y triunfos de la vida. La hipocresía era tan espesa que Sofía podía saborearla. Tomó una respiración firme y comenzó a caminar. No corrió, ni gritó. Caminó por el pasillo central con un ritmo deliberado y sin prisas. Una onda de confusión se extendió por los invitados. Las cabezas se giraron. Los susurros comenzaron como una brisa susurrando a través de las hojas. ¿Quién es esa? ¿Se supone que debe estar aquí? El padrino de Andrés, un colega llamado Garrett, la vio primero. Sus ojos se abrieron de pánico y le hizo un sutil y desesperado movimiento de cabeza. Pero la mirada de Sofía estaba fija en una persona, solo en Andrés. Él la vio cuando estaba a mitad de camino del pasillo. Su sonrisa vaciló, luego se desvaneció, reemplazada por una conmoción espantosa y pálida. La sangre se le fue de la cara, dejando su bronceado de California con un aspecto pálido y artificial. Alicia, sintiendo su repentina tensión, se giró. Su mirada de adoración se agrió en desconcierto. Sofía se detuvo a unos 3 metros del altar. El cuarteto de cuerda vaciló. La música murió en un chirrido discordante. Un pesado silencio se apoderó del césped, roto solo por el lejano grito de una gaviota. «Andrés», dijo Sofía, su voz clara y firme, amplificada por el repentino silencio. No fue un grito, pero llevaba el peso de un terremoto. «¿Qué estás haciendo?», tartamudeó Andrés. Su elocuente carisma lo abandonó por completo. «Sofía, ¿qué? No se supone que debas estar aquí. Esto no es lo que parece». Una risa amarga escapó de los labios de Sofía. «Parece que te estás casando, Andrés, lo cual es interesante, porque ya estás casado. Conmigo». Un gasp colectivo recorrió la multitud. Alicia miró de Sofía a Andrés, su rostro un lienzo de horror. «¿Andrés? ¿De qué está hablando?» «Está confundida, cariño», dijo Andrés, tratando de recuperarse, extendiendo la mano para tomarla de Alicia. «Estamos separados. Es complicado». «No, en realidad es muy simple», replicó Sofía, dando un paso adelante. Levantó la mano izquierda, el anillo de bodas de platino brillando al sol. «Esto es un matrimonio. Lo que estás haciendo es un delito. Se llama bigamia». Beatriz Montero se levantó de su asiento. «¿Cómo te atreves?», siseó, con la voz goteando veneno. «No arruinarás el día especial de mi hijo. Seguridad».
Pero antes de que cualquier seguridad pudiera reaccionar, una voz tranquila y autoritaria cortó la tensión. «Eso no será necesario, señora Montero». Un hombre con un traje gris afilado pero discreto se adelantó desde un lado, acompañado por otras 2 personas de rostro severo. Era el funcionario designado por la corte que Audrey había arreglado. Se acercó al altar y miró directamente a Andrés. «Señor Andrés Montero», preguntó el funcionario. Su tono no admitía discusión. Andrés, con aspecto atrapado, solo pudo asentir mudamente. «Soy un funcionario de la Corte Superior de California, Condado de Orange», anunció el hombre, su voz proyectándose a la asamblea atónita. «Estoy aquí para entregarle esto», le presentó a Andrés un sobre grueso. «Esta es una orden judicial ex parte, con efecto inmediato, que le prohíbe celebrar cualquier supuesto contrato de matrimonio. Esta ceremonia debe ser detenida. Además», continuó, sacando un segundo documento, «esta orden impone una congelación inmediata y temporal de sus activos personales primarios y designa a un supervisor externo para todas las transacciones importantes relacionadas con Montero Innovations, en espera de una audiencia». Las palabras flotaron en el aire, cada una un golpe de martillo. Congelación de activos, supervisor externo. Los invitados, muchos de los cuales eran inversores o socios de negocios, comenzaron a murmurar seriamente. Esto ya no era solo una disputa doméstica desordenada, era una catástrofe financiera en ciernes. Andrés miró los papeles en su mano, como si fueran una serpiente. Miró a Sofía, sus ojos llenos de una rabia asesina. «Tú hiciste esto», gesticuló en silencio. Sofía se encontró con su mirada sin inmutarse. «Te lo hiciste a ti mismo», dijo, su voz ahora más suave, pero no menos poderosa. Luego dirigió su atención a la desconcertada novia. «Alicia», dijo, y su tono no fue poco amable, sino fáctico. «Te sugiero que le preguntes sobre el bebé que estamos esperando en 4 meses, y luego te sugiero que contrates a un muy buen abogado». Dejó que su blazer se abriera ligeramente, y por primera vez, la suave e inconfundible curva de su embarazo fue visible para todos. Fue el golpe final, devastador. Alicia Romero miró del estómago de Sofía al rostro pálido de Andrés. La mentira que él le había contado, que su esposa era fría, que no podían tener hijos, explotando en su mente. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Le arrancó la mano de la suya. Su boda de cuento de hadas se convirtió en una pesadilla pública. Sofía mantuvo la cabeza alta. No había gritado, no había llorado, no había montado una escena. Había presentado hechos. Había ejecutado un plan. Le dio la espalda a los restos de la boda, a la novia destrozada, al novio humillado y a los invitados horrorizados, y caminó con calma de vuelta por el pasillo. Mientras pasaba junto a Beatriz Montero, le dirigió a la mujer mayor una mirada fría y despectiva. La era de ser la nuera tranquila y complaciente había terminado oficialmente. Había desvelado la verdad, y ahora podía comenzar el trabajo real, el fin de la mentira. ¿Qué te parece la forma en que Sofía ha revelado la verdad y expuesto la traición de Andrés? ¿Crees que este es el final de la historia o solo el comienzo de algo más grande? La implosión en el St. Regis no fue un asunto tranquilo. En una hora, era una tormenta de fuego. Los invitados con teléfonos con cámara habían capturado todo el intercambio, y para cuando Sofía estaba de vuelta en la oficina de Audrey Chen, la historia ya estaba en TMZ y en blogs de noticias financieras. Los titulares eran brutales. La boda del magnate tecnológico Andrés Montero
detenida por su esposa embarazada. El fundador de Montero Innovations, acusado de bigamia, activos congelados. El acuerdo prenupcial que podría derrocar un imperio. El colapso fue inmediato y catastrófico para Andrés. La congelación de activos significaba que no podía moverse. No podía liquidar acciones. Ni siquiera podía pagar a los proveedores de la boda sin la aprobación de la corte. El precio de las acciones de Montero Innovations, una empresa que cotizaba en bolsa, se desplomó en las operaciones previas al mercado. La junta directiva, una colección de figuras poderosas que valoraban la estabilidad y la reputación por encima de todo, convocó una reunión de emergencia. La imagen cuidadosamente elaborada de Andrés, como un líder brillante y estable, se hizo añicos. Empezó a llamar a Sofía sin descanso. Las llamadas comenzaron con amenazas llenas de rabia. Luego se transformaron en desesperados mensajes de voz suplicantes. «Sofía, por favor, podemos hablar de esto. No me hagas esto. A nosotros. Piensa en nuestra historia. Estás destruyendo todo lo que he construido. Todo lo que he construido». Las palabras resonaron en su mente. Todavía no lo entendía. Veía a la empresa como suya sola, olvidando la semilla de los Torres de la que había brotado. Ella no respondió a una sola llamada. Audrey se encargó de toda la comunicación, un formidable cortafuegos de profesionalismo legal. Una semana después de la no boda, Sofía tuvo una visita inesperada en su casa de Pelican Hill. Beatriz Montero. La madre de Andrés llegó sin avisar, pasando por delante del ama de llaves, con un aire de autoridad imperiosa. Encontró a Sofía en la sala de sol, dibujando en un cuaderno, con el océano como un plácido telón de fondo azul. «No puedo creer lo que has hecho», comenzó Beatriz, con la voz tensa de furia. «Humillar públicamente a mi hijo, arrastrar el nombre de nuestra familia por el barro. ¿Por qué? Por un poco de celos». Sofía dejó con calma su lápiz. «Beatriz, si estás aquí para intimidarme, has perdido el viaje. Esto es entre tu hijo y yo, y los tribunales. Esto es sobre la familia», espetó Beatriz. «Andrés es la familia. Él construyó un imperio. Se suponía que eras su compañera, que lo apoyarías. En cambio, detonas esta bomba. Todo porque encontró un poco de felicidad en otro lugar». La audacia de la declaración dejó a Sofía momentáneamente sin palabras. ¿Felicidad? ¿Llamas engaño, bigamia y abandono de su esposa embarazada felicidad? «Oh, por favor», se burló Beatriz, agitando una mano enjollada y despectiva. «El embarazo, qué increíblemente conveniente, un último esfuerzo para atraparlo». La acusación fue tan vil, tan fuera de lugar, que Sofía sintió una fría rabia apoderarse de ella. «Sal de mi casa», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Esta es la casa de mi hijo», replicó Beatriz. «Esta casa está a mi nombre. Fue comprada con fondos de mi fideicomiso familiar como regalo de bodas», afirmó Sofía, el hecho como una fría y dura piedra en el aire entre ellas. «Al igual que la empresa que paga tu estilo de vida, se inició con el dinero de mi familia. Parece que tú y Andrés tenéis una amnesia selectiva sobre de dónde vino realmente vuestro imperio. Ahora sal, o haré que te saquen por allanamiento de morada». Beatriz se quedó mirando, por primera vez en su vida, con un aspecto completamente derrotado. Vio en los ojos de Sofía, no a una joven herida, sino a una mujer de poder que conocía sus derechos y ya no tenía miedo de ejercerlos. Se dio la vuelta y salió furiosa. Sin embargo, el desarrollo más significativo provino de una fuente mucho más improbable. 2 semanas después de la boda, Audrey Chen recibió una llamada de un abogado que representaba a Alicia Romero. «Quiere reunirse»,
le dijo Audrey a Sofía por teléfono. Contigo. Dice que tiene información que podría ser mutuamente beneficiosa. Sofía dudó. La idea de enfrentarse a la mujer que su marido había elegido por encima de ella era dolorosa. ¿Qué podría querer? Mi suposición, venganza y autopreservación, dijo Audrey pragmáticamente. Andrés no solo te mintió a ti, Sofía, también le mintió a ella. Le vendió una fantasía y ahora se enfrenta a la humillación pública y a un posible retroceso legal como co-conspiradora en una empresa fraudulenta. Es una mujer despechada con conocimiento interno de la empresa de tu marido. Eso la convierte en una enemiga peligrosa o en una aliada muy poderosa. Contra su mejor juicio, Sofía aceptó. La reunión se organizó en un terreno neutral, una sala de conferencias privada, en un hotel en Irvine. Alicia Romero no se parecía en nada a la radiante novia de la boda. Estaba pálida y demacrada, vestida con sencillos pantalones negros y una blusa de seda. La arrogancia juvenil se había ido, reemplazada por una mirada cansada y endurecida. «Gracias por reunirte conmigo, Sofía», comenzó Alicia, con la voz quebradiza. «Sé que no tienes ninguna razón para ser amable conmigo». «No estoy aquí para ser amable. Estoy aquí para escuchar», respondió Sofía, con un tono neutral. «Me dijo que vuestro matrimonio había terminado», dijo Alicia, con los ojos llenos de lágrimas, que parecía decidida a no derramar. Dijo que había sido un acuerdo de negocios sin amor durante años. Dijo que ambos estabais demasiado centrados en vuestras carreras, que no queríais una familia. Dijo que el divorcio sería simple y amistoso. Cada palabra fue una pequeña puñalada, una confirmación de la cruel narrativa que Andrés había hilado. «Mintió sobre todo», continuó Alicia, con un nuevo y más duro tono en su voz. «Después de ese día, me llamó, me gritó, me culpó por ser indiscreta, por presionar para una boda. Me llamó una idiota ingenua. Me di cuenta de que no era su socia, solo era la próxima adquisición, un modelo más joven y más complaciente». Sofía permaneció en silencio, permitiendo que Alicia purgara la historia. «Me usó», dijo Alicia, «y te usó a ti, pero también usó a la empresa. No es solo un mentiroso en su vida personal, es un mentiroso en sus negocios». Esto era lo que Audrey había estado esperando. «¿Qué quiere decir, señora Romero?», interrumpió ella suavemente. Alicia tomó una respiración profunda. «Andrés tiene un fondo de proyectos especiales, así es como lo llama. Es una cuenta offshore registrada en las Islas Caimán. Desvía dinero de los rendimientos de las inversiones de la empresa antes de que se informen oficialmente. Lo usa como su fondo personal para regalos, para viajes, para cosas como el apartamento que compró para nosotros. Me dijo que era contabilidad creativa, para minimizar su carga fiscal, que era una práctica estándar para los chicos de su nivel». Audrey Chen y Sofía intercambiaron una mirada. Esto era mucho más grande que la infidelidad. Era malversación, fraude electrónico, evasión fiscal. «¿Por qué nos está diciendo esto?», preguntó Sofía, con la voz baja. Alicia la miró directamente a los ojos. «Porque me iba a pedir que firmara documentos. Después de casarnos, me iba a nombrar directora de una nueva corporación ficticia que estaba creando. Dijo que era para proteger nuestros activos de ti en el divorcio. Ahora veo que me estaba tendiendo una trampa. Si todo esto saliera a la luz, mi nombre estaría en los documentos fraudulentos. Estaría implicada. Intentó arruinar tu vida, Sofía. Estaba perfectamente dispuesto a arruinar la mía también, para salvarse a sí mismo. No me hundiré por él». Alicia abrió su maletín y deslizó un archivo por la mesa. «Estos son números de cuenta que recuerdo, nombres de corporaciones ficticias.
códigos de proyectos internos que usó para disfrazar los retiros. Es un comienzo. Le he dado a mi abogado todo lo demás que sé. Sofía miró el archivo, luego a la mujer frente a ella. No sintió perdón. Todavía no. Pero sintió una extraña y sombría afinidad. Eran dos mujeres diferentes, de dos mundos diferentes, que habían sido atraídas a la órbita del mismo hombre destructivo, y ambas se habían quemado. Gracias, Alicia, dijo Sofía, esas palabras genuinas. Mientras ella y Audrey salían del hotel, el camino a seguir se había vuelto cristalino. Esto ya no se trataba solo de hacer cumplir un acuerdo prenupcial. Se trataba de exponer a un criminal. Andrés Montero no solo había construido su casa sobre una base de mentiras, toda la estructura estaba podrida hasta la médula. Y ahora, con una clave inesperada de una aliada improbable, tenían una manera de probarlo, el giro inesperado. ¿Crees que la información de Alicia será suficiente para derribar a Andrés? ¿Qué crees que sucederá con Montero Innovations? La información de Alicia Romero fue la clave que abrió un mundo oculto y laberíntico de engaño corporativo. Lo que comenzó como un procedimiento de divorcio se intensificó rápidamente en una investigación forense en toda regla. Audrey Chan contrató a un equipo de especialistas, contadores forenses, que podían seguir las pistas digitales a través de los continentes. El Fondo de Proyectos Especiales era solo la punta del iceberg. Usando los números de cuenta que Alicia había proporcionado, el equipo de Audrey, armado con órdenes judiciales de la corte, comenzó a desvelar las capas del imperio financiero de Andrés. Lo que encontraron fue un esquema sistémico de varios años para defraudar a su propia empresa y, por extensión, a sus inversores. El esquema, que comenzaron a llamar la decepción de Montero, era audaz y complejo. Andrés había estado creando cuentas de proveedores fantasmas. Aprobaba pagos masivos de Montero Innovations por servicios de consultoría o análisis de datos a corporaciones ficticias que él controlaba en paraísos offshore como las Islas Caimán y Panamá. A partir de ahí, el dinero se lavaba a través de una serie de transacciones antes de ser canalizado a sus cuentas personales. Fue así como financió su estilo de vida extravagante, el apartamento secreto, las excursiones en jet privado con Alicia, todo ello cargado a la empresa que se suponía que debía liderar. No solo te ha estado engañando a ti, Sofía, explicó Audrey durante una sesión de estrategia nocturna en su oficina, con las luces de la ciudad brillando abajo. Ha estado robando, no solo de las inversiones fundacionales que tu familia hizo, sino de cada uno de los accionistas. La escala del fraude era asombrosa. Más de $50 millones en 5 años. Andrés se había vuelto arrogante, creyendo su propio mito como un genio intocable. Se había vuelto descuidado, usando convenciones de nombres similares para sus corporaciones ficticias y ocasionalmente usando a su conductor personal para enviar documentos, creando un rastro de papel que un investigador determinado podía seguir. Mientras los equipos legales y financieros profundizaban en el fraude, Andrés se estaba desmoronando, atrapado por la congelación de activos y enfrentando una revuelta de su junta directiva, se desesperó. Su estrategia cambió de un arrepentimiento fingido a una guerra abierta. Contrató a un abogado de divorcios notoriamente agresivo, un hombre llamado Mitchell Shaw, conocido por sus tácticas de tierra quemada. El primer movimiento de Shaw fue impugnar la validez del acuerdo prenupcial. Presentó una moción, alegando que Andrés lo había firmado bajo coacción, que había sido indebidamente influenciado por el acaudalado padre de Sofía, en un momento en que era joven y carecía de una asesoría legal adecuada.
Pintó a Sofía como una heredera fría y calculadora que había atrapado a Andrés desde el principio. «Es una táctica clásica de matón», dijo Audrey, imperturbable. «Están tratando de enturbiar las aguas para pintarte como la villana. No funcionará». La contrademanda de Audrey fue una obra maestra de destrucción legal. No solo incluía una declaración jurada del abogado que había representado a Andrés durante la firma del acuerdo prenupcial, confirmando que se le habían aconsejado sus derechos y que había firmado voluntariamente, sino que también adjuntaba como una exhibición preliminar la primera ronda de evidencia de los contadores forenses. Fue un claro aviso. Sabemos sobre el fraude. Procedan bajo su propio riesgo. La presión sobre Andrés fue inmensa. La Junta de Montero Innovations, aterrorizada por las investigaciones de la SEC y las demandas de los accionistas, lo obligó a tomar una excedencia. Su nombre, una vez un símbolo de éxito, ahora era sinónimo de escándalo. Sus amigos interesados en los círculos sociales de Newport Beach de repente dejaron de devolverle las llamadas. Estaba aislado, acorralado y perdiendo dinero en honorarios legales. Su siguiente táctica fue aún más despreciable. A través de su abogado, exigió una prueba de paternidad para el hijo por nacer. Afirmó que, dada la ruptura de su matrimonio, tenía razones para creer que el niño no era suyo. Estaba intentando usar su secreto más preciado, el bebé que ella había deseado tan desesperadamente, como un arma contra ella. Sofía sintió un estallido de furia pura y candente. «No tocará a este bebé», le dijo a Audrey, con la voz temblando de rabia. «No usará a nuestro hijo como un peón en su asqueroso juego». Audrey estaba igualmente indignada. «Este es el acto desesperado de un hombre que se ahoga, Sofía, y lo vamos a usar para colgarlo». Aceptaron la prueba de paternidad, pero en sus propios términos. La moción que presentaron en respuesta fue una obra de arte. Aceptaba una prueba admisible en la corte para después del nacimiento, pero también incluía una nueva petición. Citando la acusación maliciosa y evidentemente falsa de Andrés, y presentando la evidencia del investigador privado sobre las mentiras de Andrés a Alicia con respecto a la incapacidad de Sofía para tener hijos, solicitaron a la corte la custodia legal y física exclusiva tras el nacimiento del niño. Argumentaron que sus acciones demostraban un carácter completamente inapto para la paternidad y una voluntad de usar al niño para infligir angustia emocional, lo que era motivo para restringir sus derechos parentales desde el principio. Además, adjuntaron una declaración jurada del especialista en fertilidad que los había tratado. El médico confirmó su largo y doloroso viaje con la FIV y declaró que Andrés había sido un participante activo hasta la ronda final fallida. La declaración jurada lo pintaba sutil, pero poderosamente como un hombre que sabía exactamente cuánto quería ella a este niño, haciendo de su negación pública de paternidad un acto de profunda crueldad psicológica. La moción fue un jaque mate. Si Andrés era el padre, se había autodenominado públicamente como un hombre cruel y manipulador, fortaleciendo el caso de Sofía para la custodia exclusiva. Si por alguna posibilidad imposible no era el padre, sería libre, pero la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial aún se mantendría, y la investigación de fraude financiero procedería sin cesar. No tenía nada que ganar y todo que perder. La presión de todos los lados, la Junta, la SEC y el inquebrantable asalto legal de Sofía, finalmente lo destrozó. Una llamada vino de Mitchell Shaw a Audrey Chen. El tono ya no era agresivo, sino de resignación cansada. «¿Quiere llegar a un acuerdo?», dijo Shaw. Audrey se recostó en su silla.
Escuchemos. Aceptará el divorcio, retirará el desafío de paternidad, le dará la casa y un acuerdo estándar. Audrey se rió, un sonido agudo y sin humor. Mitchell, tú y yo sabemos que estamos más allá de lo estándar. La posición inicial de mi cliente es esta: el cumplimiento total de la cláusula de fidelidad del acuerdo prenupcial. Él firmará el valor total calculado de la inversión fundacional, que mis contadores sitúan en $17 millones. Cederá la casa de Pelican Hill libre y sin cargas. Establecerá un fideicomiso multimillonario para el niño. Renunciará permanentemente a Montero Innovations y firmará un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe hablar de Sofía o de su hijo públicamente. A cambio, Audrey hizo una pausa para hacer efecto. Aceptaremos mantener la evidencia de sus crímenes financieros como un asunto familiar. No enviaremos nuestros hallazgos a la oficina del fiscal de los E.U. Él evita la prisión. Ese es el trato. Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea. Shaw sabía que era una oferta brutal de tómalo o déjalo. Andrés estaría arruinado, pero sería libre. La alternativa era la aniquilación completa. Se lo presentaré a mi cliente, dijo Shaw en voz baja, con el sonido de la derrota en su voz. Sofía lo tenía. La decepción de Montero había sido completamente expuesta, no en una corte de opinión pública, sino en la arena estéril y de alto riesgo de la negociación legal, donde más importaba. Había aprovechado cada una de sus mentiras, cada crimen, cada acto despreciable contra él, hasta que no le quedaban movimientos. El veredicto final. ¿Crees que la oferta de Sofía es justa, considerando el alcance de la traición de Andrés? ¿Qué crees que será de su vida después de esto? El acuerdo se firmó un martes en una sala de conferencias en el piso 40 de un rascacielos del centro de Los Ángeles, que se sentía completamente separado del mundo real de abajo. La sala era un estudio en anonimato beige, amueblada con una larga mesa de caoba pulida que reflejaba los rostros tensos de los que se habían reunido a su alrededor. El aire era denso con la historia no contada de un matrimonio de una década que ahora estaba siendo diseccionado clínicamente por abogados. Sofía se sentó con Audrey Chen, un pilar de fuerza tranquila a su lado. Al otro lado de la vasta extensión de madera pulida se sentaba Andrés, flanqueado por su abogado, Mitchell Shaw. Andrés era un espectro del hombre que había estado en ese altar bañado por el sol. Su traje a medida, una vez un símbolo de su poder, ahora parecía colgar de un cuerpo más pequeño. El arrogante descaro se había ido, reemplazado por una postura rígida y frágil. Sus ojos, una vez vivos con un carisma ardiente, estaban apagados y hundidos, fijos en la pila de documentos que tenía delante, como si fueran su propia sentencia de muerte. Se negó a mirar a Sofía, un último y mezquino acto de desafío que ella registró con una sensación de lástima distante. Audrey deslizó el primer documento por la mesa. «Este es la transferencia de la escritura de la propiedad de Pelican Hill», anunció con voz nítida y clara. La mano de Andrés tembló ligeramente mientras cogía el bolígrafo. Con un trazo dentado y enojado, firmó la casa de cristal en la colina, el monumento a su ambición compartida. Sofía observó, su corazón firme. Recordaba haberla diseñado, vertiendo su alma en cada línea, creyendo que sería su hogar para siempre. Ahora era solo un activo, un fantasma que estaba lista para liberar. Luego vino la transferencia de fondos, el documento que detallaba la asombrosa suma de 9 cifras que se devolvería al fideicomiso familiar Torres. Este fue el que realmente lo rompió. No era solo dinero, era el despojo de su legado,
la reclamación de la semilla que había intentado reclamar como su propio fruto. Su mandíbula se apretó tanto que un músculo palpitó violentamente. Luego vino su renuncia formal a Montero Innovations y el acuerdo de no divulgación, un bozal legal que le impedía hablar de Sofía o de su hijo en público. También firmó eso, el bolígrafo hundiéndose en el papel. Finalmente, el documento más doloroso de todos, la estipulación que renunciaba a sus derechos paternales. Reconocía su paternidad, un hecho confirmado por una prueba prenatal que habían acordado a través de abogados, pero voluntariamente terminaba todas las reclamaciones legales de custodia o visitas a cambio del acuerdo de Sofía de no emprender más acciones legales con respecto a sus tácticas anteriores de angustia emocional. Estaba renunciando a su hijo. Cuando su firma selló la página, un único sonido ahogado escapó de su garganta. Fue el sonido de la derrota total. Cuando terminó, se levantó bruscamente, sin molestarse en estrechar la mano de su propio abogado. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin una sola palabra. Un hombre completamente deshecho. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía no sintió la emoción extática de la victoria que podría haber esperado. En cambio, una profunda y tranquila quietud se apoderó de ella. Era el silencio después de un huracán, la calma que llega cuando una larga y agotadora batalla finalmente ha terminado. La guerra había sido ganada. En las semanas siguientes, Sofía comenzó el proceso deliberado de desmantelar su antigua vida para construir una nueva. Contrató a Chloe para que la ayudara a empacar la casa de Pelican Hill. Se movieron por las vastas habitaciones con eco, clasificando una década de recuerdos. Algunos momentos trajeron una punzada de nostalgia, una foto de su luna de miel en Italia, una pieza de arte que habían comprado juntos. ¿Estás segura de que quieres dejar ir todo esto?, preguntó Chloe, sosteniendo una foto enmarcada de una Sofía más joven y feliz y Andrés. Sofía miró la imagen, la sonrisa confiada en su propio rostro, y sintió una sorprendente falta de emoción. Esa mujer ya no vive aquí, dijo simplemente, tomando el marco y colocándolo en una caja etiquetada como donar. Esta casa fue construida para un sueño que resultó ser una mentira. Mi hijo y yo merecemos un hogar construido sobre la verdad. El día que entregó las llaves a los nuevos dueños, sintió una liberación final y definitiva. Al alejarse, no miró hacia atrás. Su nuevo hogar en Laguna Beach era la antítesis de la mansión de cristal. Era una casa de estilo artesanal de la década de 1940, enclavada entre antiguos robles, con un extenso jardín y acogedoras habitaciones llenas de luz natural y cálida. Era una casa que se sentía como un abrazo. Era un santuario. 2 meses después, Sofía dio a luz a un niño sano de 3,5 kilos. Lo llamó Lucas, en honor a su padre, el hombre cuya previsión le había dado las herramientas para luchar por su futuro. Sosteniendo a su hijo por primera vez, sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los suyos. Sofía sintió un amor tan inmenso y abrumador que borró los últimos vestigios de amargura y dolor. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo había conducido a este instante perfecto y sagrado. Esta era su victoria. Este era su imperio. La vida se estableció en un nuevo y pacífico ritmo. El escándalo se desvaneció, como todos los escándalos eventualmente lo hacen. Andrés, fiel a los rumores, fue visto por última vez viviendo en Uruguay, un país sin tratado de extradición con los Estados Unidos, una tranquila admisión de los crímenes que había escapado por poco de ser procesado.
Una tarde soleada, con Lucas de 6 meses arrullando en un corralito cerca, Sofía se sentó en su luminosa nueva oficina en casa. Las paredes no estaban cubiertas de gráficos legales, sino de corchos con bocetos y muestras de tela. Había hecho más que simplemente seguir adelante. Había avanzado. Había tomado la medida completa de su propio talento y había lanzado Diseños Torres. Su firma no construiría monumentos de cristal fríos a la riqueza. Su misión, expuesta en el plan de negocios en su escritorio, era crear espacios cálidos, sostenibles y que afirmaran la vida de las familias. Era la arquitectura como un acto de amor. Sonó su teléfono, mostrando el nombre de un nuevo cliente, una joven familia, que quería que ella diseñara la casa de sus sueños. Mientras respondía, su voz estaba llena de una nueva confianza y calidez. Miró de los planos en su escritorio a su hijo en su corralito, los 2 cimientos de su nuevo mundo. Una vez había sido la socia silenciosa en la historia de otra persona, la arquitecta de una casa dorada. Ahora era la única creadora de su propia vida, construyéndola desde cero sobre una base de fuerza, integridad y el amor inquebrantable de una madre. Y era hermoso. La historia de Sofía Torres es un poderoso testimonio del hecho de que la fuerza no se trata de la ausencia de dolor, sino de cómo respondemos a él. Enfrentada a la máxima traición, se negó a ser una víctima. Transformó su dolor en una estrategia, su dolor en poder. Usando su inteligencia, sus recursos y una voluntad inquebrantable para proteger a su hijo por nacer. No solo sobrevivió, sino que diseñó una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior, demostrando que los cimientos más sólidos son los que construimos para nosotros mismos. ¿Qué habrías hecho en la posición de Sofía? ¿Podrías haber mantenido tal compostura y ejecutado un plan tan impecable? Todos nos enfrentamos a traiciones, grandes y pequeñas, y su viaje nos recuerda la fuerza que reside en nuestro interior. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia de resiliencia y justicia te resonó, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y asegúrate de suscribirte para más historias convincentes de drama de la vida real y triunfo final.